¿Qué tal? Buen día. Los saludo con gusto y a su vez les doy la más cordial bienvenida a esta su asignatura que va a llevar por título Conceptos Jurídicos Fundamentales. En primer lugar, me presento con ustedes. Mi nombre es Paulo Lara Vital. Soy licenciado en Derecho y maestrante en Criminología e Investigación Científica del Delito. Nosotros como tal vamos a estar viendo lo que son conceptos jurídicos. Y sobre todo vamos a entender cómo la vida del derecho les es útil a ustedes que no son abogados en formación, pero que al final del día tienen que tener esta noción de lo jurídico para que podamos entender ciertos actos por los cuales el derecho va a regular la vida del hombre en general. Al final del curso, ustedes deberán comprender la existencia y la necesidad de establecer conceptos jurídicos fundamentales, pero también conocer al derecho como orden social. Vamos a estar agotando también lo que son las cuestiones del derecho constitucional y propiamente el derecho administrativo, perdón, como preparación y formación básica de licenciado en Administración de Empresas. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestro curso va a constar aproximadamente de 13 unidades que trataremos de agotar en su totalidad y sintetizarlas para que ustedes las comprendan en un lenguaje más coloquial, no tan tecnificado. La primera unidad vamos a agotar lo que es la importancia del derecho para la profesión del estudiante en administración de empresas, donde se ubican esta parte de las figuras del derecho civil con respecto de una normatividad, de una codificación sustantiva y una codificación adjetiva. La segunda unidad va a constar de quiénes son los sujetos de derecho, o sea, aquellas entidades por las cuales el derecho va a operar y hacia quiénes está dirigido propiamente el derecho. En la tercera unidad vamos a ver la clasificación y diferenciación del hecho y el acto jurídico. Así a priori les comento que el hecho jurídico son esas consecuencias sin el elemento natural del hombre, sin la naturaleza volitiva del hombre. A diferencia del acto jurídico, que ahí sí vamos a ver elementos volitivos, elementos de existencia y requisitos de validez para entender cómo operan esos actos jurídicos y por qué tienen ciertos grados de solemnidad. Vamos a ver también algo que nosotros los abogados llamamos técnica jurídica, que es básicamente la interpretación y aplicación de las normas jurídicas hacia lo que son los estatutos ya prescritos. ¿Sí? Vamos a ver en la quinta unidad bienes y derechos reales, es decir, el concepto de bien jurídico y a su vez su operatividad económica como parte de una entidad patrimonial. Y desde luego, vamos a ver esos modos en que se puedan transmitir los bienes, vamos a ver su clasificación de algunas características que tienen los bienes, cuál la diferenciación entre un bien inmueble, un bien mueble, un bien vacante, un bien mostrenco, cuándo son consumibles, cuándo no son consumibles, cuándo son fungibles, cuándo son tangibles e intangibles. Vamos a ver esos derechos reales también y lo que es la propiedad, que esto tiene mucho que ver cómo se opera en cuanto al Código Civil. Por otra parte, vamos a ver en la sexta unidad la teoría general de las obligaciones, que es ese nacimiento del hecho y el acto jurídico relacionados con el surgimiento de una obligación bilateral sobre un objeto, un sujeto, y se añadirá este criterio de la relación jurídica. Vamos a ver en la séptima unidad algunas partes de la teoría general del contrato y bueno, vamos a ver algunos contratos nada más en cuanto a sus generalidades, ¿no? Cuándo son traslativos de dominio, cuándo son traslativos de uso, cuándo son onerosos, cuándo son gratuitos y cuál es la operatividad para celebrar prestación de servicios, arrendamientos, actos de comercio, porque también tiene mucho que ver el contrato civil con el contrato mercantil. En la octava unidad vamos a ver al Estado mexicano y la Constitución política. Es importante que ustedes, estudiantes de administración, comprendan que la Constitución política es
el documento mayor que tiene nuestro país y que de ese documento se van a desprender todos los estatutos jurídicos, todas las normas, todas las reglas, pero también es privilegiado de favorecernos a nosotros los ciudadanos en cuanto a derechos y obligaciones. Vamos a ver que la constitución política se divide en dos partes, una parte dogmática, que son los primeros 29 artículos de la Constitución que otorgan esas garantías constitucionales o garantías individuales y, desde luego, los derechos humanos. Por otra parte, vamos a ver que en su segunda ramificación, que es la parte orgánica, ahí vamos a ver cuál es la estructura de nuestro país, cómo está relacionada esa estructura política en cuanto a los derechos del ciudadano, en cuanto a la separación y sobre todo esa creación de los poderes de la Unión. Vamos a ver un poquito también del juicio de amparo. En la unidad 9 vamos a ver específicamente ya la estratificación de los poderes de la Unión, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de cada uno de los titulares de esos poderes con respecto de la administración pública? Para que a su vez en la unidad 10 veamos a la administración pública federal, quién es el titular del poder ejecutivo, cuáles son los órganos desconcentrados de la administración pública federal, qué es la rectoría y la actividad estatal propiamente del gobierno, ¿sí? Y sobre todo la actividad económica. Para la unidad 11 vamos a ver qué es la Administración Pública Federal, es decir, cómo van a actuar las secretarías de Estado que están al servicio de nosotros los ciudadanos. La actividad financiera del Estado mexicano en la unidad 12, que esto corresponde a lo que es la ley de ingresos de la Federación y específicamente el presupuesto de egresos de la Federación. Esta unidad tiene mucho que ver con una entidad que llamamos los abogados derecho financiero. Vamos a tratar de explicarla lo más laxo posible para que ustedes la comprendan. Y por último, en la unidad 13 vamos a ver derecho ecológico. Es decir, todos esos componentes que va a regular la norma jurídica en cuanto al ambiente, el medio ambiente y la política ambiental que debe tener, sobre todo para cuestiones de responsabilidad social, empresas socialmente responsables. Entonces, como verán, el curso va a ser muy sencillo, voy a tratar de hacerlo lo más laxo posible, lo más comprendible para ustedes, que no son abogados en formación, para que vayamos dilucidando esta cuestión de los conceptos básicos, ¿sí? Por otra parte, jóvenes, yo les sugiero que en las clases dominicales, en las clases del Zoom dominical, las vamos a tener de 9:30 a 10:30 de la mañana aproximadamente. Yo les sugiero encarecidamente que entren a esas sesiones porque ahí podemos agotar preguntas y respuestas, dudas que a ustedes les vayan surgiendo sobre la marcha. Principalmente porque a veces entender el derecho es un poquito complejo. No difícil, pero sí es un poquito complejo. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Entonces vamos a dar inicio con su primer tema, sus primeros dos temas, mejor dicho, de su temario, las primeras dos unidades de su temario, que les vamos a llamar, sí, conceptos jurídicos fundamentales. Me voy a permitir compartir pantalla para que ustedes vayan viendo la presentación a la par de lo que yo voy explicando. Ok, entonces decía que nuestra asignatura se va a llamar Conceptos Jurídicos Fundamentales. Y nosotros al agotar estos conceptos jurídicos fundamentales, vamos a comprender las generalidades del derecho. ¿Sí? ¿Para qué sirve el derecho? ¿Para qué nace el derecho? ¿Y cuál es su función social? Más allá de que el derecho lo veamos como leyes, códigos, tribunales, delitos, derecho penal, derecho laboral, ustedes deberán comprender cuál es la utilidad propia del derecho mismo en la vida ordinaria de los ciudadanos. Es decir, nosotros siempre vamos a estar sujetos a las reglas y por lo tanto necesitamos un sistema normativo. Si yo lo traduzco en mi casa tendrá sus propias reglas, su propia normatividad.
Si lo traduzco a la calle propiamente tendrá sus propios sistemas de normas, ¿sí? Entonces, vamos a entender que el hombre y la sociedad van a estar intrínsecamente relacionados. ¿Por qué? Porque el hombre es una entidad, y el hombre, aclaro, el hombre como ser humano es un ente biopsicosocial. Bio porque posee vida. Psico porque posee psique, posee mente. Social porque se debe a una colectividad en común. Por lo tanto, el hombre a lo largo de su vida va a ser un ser social que, producto de su trabajo en grupo, condicionará la vida social humana. Básicamente va a condicionar la vida social humana. Y el hombre, al ser una especie que trabaja en sociedad, también construye sociedades, ciudades, y va a ser propiamente una cultura. ¿De acuerdo? Ahora, en esta parte, para que nosotros tengamos una idea más sencilla y más íntegra del derecho, de acuerdo a sus principios y razones, vamos a entenderlo desde tres aspectos generalmente fundamentales: el orden normativo, el orden social y el orden ético. El primero, el orden normativo. La norma jurídica siempre se va a referir a partir de la autoridad que conforma el Estado, de acuerdo a sus instituciones, y que se va a constituir a través de elementos esenciales propios del derecho dirigido a los ciudadanos. El orden social va a abarcar esos fines alcanzados que hacen de la convivencia humana determinar un fin común. Es decir, nosotros, no, al estar relacionándonos en una sociedad, necesitamos orden público, necesitamos cubrir necesidades y necesitamos que el Estado nos regule. ¿Cómo? A través de las normas jurídicas, a través del derecho. Y para ello, esta parte de alcanzar un fin de convivencia humana es llegar a un fin común, a que todos abarquemos esas menesteres y necesidades primarias que el Estado nos debe tutelar. El último, que es el orden ético, está referido a ese bien actuar que debe tener el ciudadano o el individuo o el gobernado con respecto de su sociedad. Aquí va a aparecer lo que es la ética y la moral. La ética es la forma en que yo me debo conducir en cuanto a las esferas normativas y sociales. La moral es lo que me va a evaluar y hasta cierto punto castigar de acuerdo a ese comportamiento humano que yo tenga. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué importancia tiene el derecho en la vida cotidiana de los seres humanos? Recordemos que nosotros siempre vamos a estar en compañía de nuestros semejantes y no siempre vamos a pensar de la misma manera que los demás. Eso, desde luego, ese diferente pensar va a traer fricciones o conflictos entre las personas que habitamos una sociedad, ya sea tu familia, ya sea la escuela, ya sea el aspecto laboral y propiamente en la calle al hacer tus actividades ordinarias. Por lo tanto, con el surgimiento de fricciones y conflictos, el derecho va a tener que surgir como esa autoridad necesaria con la encomienda de regular la convivencia social en primera línea, pero a su vez evitar el uso de la fuerza, como sucedía en las antiguas sociedades. ¿Sí? Es decir, ese uso de la fuerza radicaba en la ley del más fuerte, radicaba en esas cuestiones, a veces hasta la famosa ley del talión, ¿no? Del ojo por ojo. ¿Sí? Por lo tanto, la misión del derecho es señalar a cada uno de nosotros los ciudadanos cuáles son nuestros derechos, qué facultades tenemos que tener y principalmente qué obligaciones hay que cumplir con respecto del Estado. Pero también garantizar una convivencia social sana, una convivencia pacífica, que a su vez otorgue seguridad social, seguridad pública, orden social, establecidos de acuerdo a los principios constitucionales sobre igualdad y justicia. ¿De acuerdo? Ahora,
El derecho siempre va a ser importante para toda la vida. O sea, así como su disciplina, administración, es universal, es multidisciplinaria, porque sin la administración no podríamos operar muchas cuestiones de planeación, organización, dirección, control. O sea, no podríamos tener esas cuatro fases del proceso administrativo. Pues propiamente el derecho también es importante porque esta rama va a regular todas las actividades. Propiamente, si ustedes se egresan de su licenciatura, el derecho los va a obligar a que se titulen y no nada más a que se titulen, sino a que se tramite una cédula profesional. ¿Qué entidades regulan esta parte de la titulación? Bueno, pues la Secretaría de Educación Pública, pero específicamente la Dirección General de Profesiones, entidades que se desprenden de la Ley General de Educación. ¿De acuerdo? Entonces, en palabras simples, el derecho siempre va a estar representado a lo mejor en los actos de comercio, compra-venta, ¿no? Compras, vendes y desde luego, esa compra-venta también puede estar sujeta a condiciones de pago. Si nos barcamos, me voy a entrar un poquito aquí en la segunda parte de la clase del día de hoy, al matrimonio y al divorcio. ¿Qué consecuencias jurídicas tiene el vivir en una sociedad conyugal? Y hoy día el concubinato también genera consecuencias de derecho. No hay que dejar de lado esa primera consecuencia que nosotros generamos al nacer, que es un documento de identidad llamado acta de nacimiento, que viene precedido del certificado de alumbramiento que generalmente otorgan las instituciones de salud pública o privada cuando las mujeres alumbran a los menores. ¿Sí? Por otra parte, también esas consecuencias cotidianas del derecho en la vida del hombre dar origen a esas consecuencias post-mortem, como por ejemplo los testamentos. Una persona en vida puede dejar plasmada su última voluntad y generar las consecuencias después de su muerte. ¿De acuerdo? Por tanto, el derecho no solo va a regular las cuestiones de las personas físicas, o sea, nosotros los ciudadanos, también se va a regir hacia las personas jurídico-colectivas o llamadas personas morales. Y su aspecto importante surge a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero también el derecho va a surgir como un ente regulador de las sociedades mercantiles, de las sociedades anónimas, de las sociedades entre naciones, porque hay una entidad que se llama derecho internacional, público y privado. Y sobre todo, lo relativo hoy día, en siglo XXI, a lo que es tecnología, a lo que es medio ambiente, a lo que es comercio exterior, a lo que son los espacios libres, ¿sí? Por lo tanto, el derecho, al ser una rama de las ciencias sociales, es omnipresente en la vida cotidiana de los seres humanos y su objeto será establecer esas reglas de observancia general de carácter, incluso hasta positivo o coercible. Pero esas reglas deberán ser claras y precisas. ¿Para qué? Para que se relacionen con todas las consecuencias y fenómenos nacidos de la convivencia de los hombres en sociedad. Dicho lo anterior, vamos a ver concepto de derecho. Este concepto de derecho va a establecernos que toda norma jurídica tendrá un carácter bilateral, porque por un lado me va a conferir facultades, me va a otorgar derechos humanos, me va a otorgar ciertos estatutos sobre el bien común, pero a la par me va a imponer deberes y obligaciones que yo debo cumplir. Y sobre todo, el derecho propio me va a establecer que las normas jurídicas son de observancia general, de carácter bilateral, que me imponen derechos, perdón, me otorgan derechos y facultades, pero me imponen deberes, cargas y obligaciones. ¿Sí? La palabra derecho viene del latín directum, que significa dirigir, encaminar. En esta parte, el concepto de derecho desde el punto de vista del latín está enfocado a qué? A educar a los hombres, desde su esfera social,
va a estudiar su conducta, va a estudiar cómo opera el ser humano en esas cuestiones de convivencia ordinaria. Y sobre todo que si la norma jurídica es desobedecida, habrá un castigo o una sanción. El objeto del derecho siempre será una convivencia adecuada, sana, correcta, entre todos los que habitamos esa comunidad en, eh, eh, en un plano social. ¿Sí? El concepto más general de derecho, bueno, pues es que desde el punto de vista de la doctrina, o sea, de los autores, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los hombres en sociedad. ¿Sí? En esa parte, el derecho va a establecer esas condiciones, jóvenes. Bien, entonces, en esta parte, desde la doctrina, siempre encontraremos este concepto de derecho, que es ese conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los hombres en sociedad. Quizá es el concepto más ordinario que pudiéramos entender, pero para ello necesitamos entender por qué el derecho va a dirigir y encaminar a una educación del hombre. Bueno, pues porque en este sentido, el hombre, al estar inmerso en una sociedad, necesitará de un conjunto ya prescrito de normas. ¿Para qué? Para que regulen la materialización de su conducta. ¿Sí, jóvenes? Ahora, el derecho desde el punto de vista como norma jurídica nos va a entender que nosotros vamos a derivar de un derecho natural propiamente. O sea, nosotros ya vamos a nacer con esa tutela de derechos que resultan o derivarán de las leyes naturales, pero que a su vez en la convivencia ordinaria y su relación con las leyes sociales, el derecho también nos va a decir cómo debemos comportarnos. Por eso, al establecer ese conjunto de normas jurídicas de carácter bilateral, van a establecer conferimiento de facultades, pero imposición de deberes y obligaciones. ¿Sí? Ahora, el derecho como norma dependerá de una sanción que el Estado impone a esas sociedades, a esos individuos que nosotros tenemos que obedecer. Eso es por un lado. Por el otro, el Estado también tiene esos atributos y esas facultades para sancionar la desobediencia de cualquier norma jurídica. Pero principalmente el Estado tiene que tutelar dentro de sus ramas, dentro de sus alcances, esta clasificación de la norma jurídica para garantizarnos a nosotros los ciudadanos buenos estatutos jurídicos. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, agotado el concepto de derecho y sus generalidades, vamos a ver lo que es esta parte del derecho civil. O sea, vamos a ver algunas generalidades del derecho civil y por qué el derecho civil es importante que ustedes lo conozcan, entre otras ramas en general del derecho. El derecho se va a clasificar en dos partes, una subjetiva y una objetiva. El derecho subjetivo tiene que ver con las cuestiones políticas, públicas y civiles de nosotros los seres humanos. Es decir, cómo están dirigidas las normas hacia nosotros los individuos. Porque del derecho civil se van a desprender cuestiones personales y patrimoniales. En cambio, el derecho objetivo se va a subdividir en una característica interna y en una característica externa. En esta parte, el derecho objetivo es en sí la norma y cómo la norma va a ser aplicada primero en tu estado y subsecuentemente, si el estado tiene relaciones internacionales, cómo debe de ser esa observancia objetiva del derecho a través de las naciones. ¿Vamos quedando claros? Desde el elemento interno, el derecho objetivo se va a dividir en tres subramas: público, privado y social. Del derecho público se van a establecer esas relaciones del Estado con los particulares en un plano de subordinación. Es decir, nosotros vamos a estar por debajo del Estado, supeditados a la potestad del Estado mismo. Y del derecho público se va a desprender el derecho constitucional, que es propiamente todo lo correspondiente a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El derecho penal.
que es el órgano regulador y sancionador de las conductas delictivas o que se presuman como delitos. Y desde luego el derecho procesal, que es el derecho adjetivo, corresponde al derecho adjetivo, para que nosotros cuando tengamos algún tipo de cuestión contenciosa, litigiosa, sean los tribunales quienes se encarguen de impartir justicia. Por eso la materia procesal siempre será conocida como derecho adjetivo, ¿sí? Y del derecho procesal o derecho adjetivo se van a desprender solamente, bueno, vamos a agregar aquí civil, penal y laboral, ahora que están operando. Entre otras ramas también pueden ser cuestiones procesales. Para efectos de nuestro curso nos vamos a abocar específicamente nada más a lo civil. Ahora, del derecho privado, que es esa relación del derecho de particulares, es decir, los seres humanos en un plano de igualdad, de la cual se va a desprender el derecho civil y el derecho mercantil. El derecho civil son todas las cuestiones de la familia, de las obligaciones, de los bienes, las sucesiones, los derechos reales, ¿sí? Que puedan generar hechos, supuestos hechos y actos jurídicos. Y el derecho mercantil de esos actos, hechos y supuestos jurídicos se van a desprender los actos de comercio. Es decir, toda esa actividad entre un comerciante y todo lo que opere en el comercio. ¿Vale? Desde luego, el derecho social que surge como una consecuencia de la Revolución Mexicana, porque se adhiere a nuestra Constitución esos derechos laborales y agrarios, entre otras más. Y obviamente el derecho laboral tiene que ver con las relaciones de los patrones con respecto de los trabajadores en una relación de carácter de trabajo, de carácter laboral. ¿Sí? El derecho agrario será esa cuestión de cómo se opera la tenencia de la tierra, sobre todo en los campesinos, los ejidos, los solares, todas esas cuestiones de utilidad, siempre en favor de quién, de los hombres que labran la tierra. Y por último, el derecho objetivo se va a subdividir en derecho externo, o sea, que la norma jurídica está participando en un plano global con respecto de quiénes, de las naciones. Ese derecho se va a llamar derecho internacional y se va a dividir en dos, público y privado. ¿De acuerdo? Bien, el derecho privado siempre se va a encargar de esas relaciones jurídicas de los particulares. Ese derecho tiene como origen o génesis el derecho civil, el derecho de gentes, el jus gentium o el derecho común. Y de, ese derechos, de esos derechos particulares que hacen al derecho civil, van a surgir cuando menos cuatro ramas. La familiar, la mercantil, el internacional privado, entre otras más. ¿Sí? El derecho privado se va a subclasificar en derecho civil, derecho mercantil y derecho internacional privado. El derecho civil se va a dividir cuando menos en cuatro libros. Derechos de personas y los bienes. Las obligaciones, los testamentos y sobre todo los contratos civiles. Podríamos agregar también las sociedades civiles. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto al derecho mercantil, se va a subdividir en comerciantes, todo lo referente a los actos de comercio, las sociedades mercantiles que operan en un plano empresarial, ustedes que van para administración de empresas, lo van a empezar a conocer a lo largo de su instrucción académica. ¿Sí? ¿Cómo se estipulan esas sociedades mercantiles? A través de la ley general propia de sociedades mercantiles y cooperativas. Títulos de crédito, que son todos esos documentos estimables, ¿en qué? En dinero, en valores. Y obviamente los contratos mercantiles. Pudieran ser similares a los civiles, pero no es así. Siempre el contrato mercantil será por cuestiones de acto de comercio. Obviamente en el derecho internacional privado vamos a ver ese conflicto de aplicación de mi norma interna con respecto de los organismos internacionales
tutelares y protectores, sobre todo cuando haya violaciones a derechos humanos. Ahora bien, el derecho privado, ya lo dije, se va a encargar de regular las relaciones entre particulares que se planteen a su nombre y beneficio, pero que esas relaciones también van a estar relacionadas con el Estado y el Estado va a actuar como un ente potestativo, va a ejercer su potestad. De los principios del derecho privado van a nacer la autonomía de la voluntad, es decir, cada condición del derecho privado entre particulares deberá contener el elemento de la voluntad del hombre. ¿Para qué? Para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En estos principios del derecho privado, los seres humanos, o sea, los sujetos de derecho, nos encontramos en un mismo plano, no en un plano de subordinación de uno con otro, ni mucho menos con el Estado. Pero si el Estado desea actuar como un particular, su propia soberanía lo podrá poner a la par del ciudadano. ¿Sí? El derecho privado se va a regir bajo el derecho civil. En el carácter personal, ese individuo tiene titularidad de un patrimonio, pertenece a un grupo social y desde luego puede formar una familia. El derecho mercantil se va a encargar de regular actos de comercio y todo lo relativo a la actividad de los comerciantes. ¿De acuerdo? ¿Qué características tiene este derecho privado? Bueno, que se va a ver inmerso en una autocomposición de los intereses en conflicto. O sea, cada uno de los intereses que tenga el particular deberá estar relacionado en posiciones de igualdad y sobre todo que debe favorecer a los intereses particulares de cada uno de los individuos. Un ejemplo de ello, si yo quisiera celebrar un contrato de compraventa, el conflicto de interés será qué es lo que quiero vender. Un auto, una casa, una prenda. En ese plano de igualdad, yo no puedo obtener ventaja ni siendo vendedor, ni mucho menos siendo comprador, sino todo lo contrario. Esa particularidad de intereses va a favorecer a los participantes de ese contrato. ¿De acuerdo? El derecho privado, al ser opuesto a algunos fines analíticos, pudiera establecer, de acuerdo al derecho público, ese ordenamiento jurídico para vincular a los ciudadanos y al poder público, cuando el Estado ya participa en una jerarquía. Ahora, del concepto de derecho civil tenemos que es un sistema de mandos, o sea, un sistema de normas jurídicas, que al estar relacionados con las personas, con los individuos, se desprenderán sus instituciones llamadas familia, matrimonio, divorcio, parentesco, filiación, guarda custodia, patria potestad, bienes, derechos reales, sucesiones y propiamente los contratos civiles. ¿Sí? El derecho civil tiene su propia legislación porque se desprende de la constitución política, se desprende de esa clasificación del derecho que aquí lo vamos a encasillar al derecho privado y debemos entenderlo como esa ciencia de los particulares. Para el maestro Rafael de Pina, nos dice que el derecho civil es un conjunto de normas que está relacionado entre las personas en un plano de igualdad, pero estrictamente en sus elementos particulares. El segundo criterio que establece el maestro de Pina es que es una rama que se desprende de la ciencia del derecho y que a través de sus instituciones civiles va a operar desde tres puntos de vista diferentes, uno filosófico, uno histórico y uno legal. Ignacio Galindo Garfias, que también es civilista, nos habla de ese conjunto de normas, pero que se van a referir a los seres humanos como personas, que tenemos derechos de personalidad, es decir, esa parte del Estado que nos otorga y la capacidad de goce y ejercicio, que vamos a ver, pero también que tenemos esos derechos a crear un patrimonio, esas relaciones jurídicas familiares de filiación, de parentesco, cuando establezcamos matrimonios y concubinatos. Si tenemos hijos, los derechos de guarda, custodia, potestad, tutela y curatela. ¿Sí? El derecho civil
al ser dirigido a un público en general, tendrá por objeto regular esas disposiciones de los particulares, o sea, de las personas, pero de acuerdo a los derechos que correspondan en cuanto a la integración de su familia y a la creación de un patrimonio que va a participar en una comunidad beneficiaria. Ahora, segundo criterio, derecho de personas. El derecho de personas siempre se va a hablar sobre esos eventos jurídicos a lo largo de nuestra vida cotidiana, porque repito, nosotros desde que nacemos ya estamos generando consecuencias de derecho y post-mortem podríamos seguir generando consecuencias de derecho. ¿Sí? El derecho es un proceso evolutivo, es una ciencia que está en constante cambio, que está en constante reforma. Por lo tanto, nosotros los que estudiamos derecho y ustedes que no están tan relacionados con él, también tienen la obligación de ver cuáles son esos procesos evolutivos del derecho y los cambios paradigmáticos en la coyuntura social. Porque las personas físicas y morales en la actualidad también enfrentamos procesos de nacimiento y de muerte. ¿De acuerdo? Ahora, ¿podrán surgir algunas condiciones jurídicas antes de la muerte? Sí, como es el aborto o ese derecho a nacer que nosotros propiamente tenemos protegidos por la ley. Pero pudiera también caber la posibilidad de que hay asuntos posteriores a la muerte, porque esa persona pudo haber dejado asuntos pendientes, ¿sí? Como son los testamentos, las herencias, los legados y las sucesiones. Ahora bien, el derecho de personas va a establecer también atributos físicos propios de nuevo de la persona, y en este caso estoy hablando de la persona física, pero también la persona moral o jurídico colectiva tiene esos elementos de la personalidad. Recordemos que la persona física, desde que nace, va a dar inicio a su personalidad y principalmente va a ejercer esos derechos como ser humano y terminarán con su muerte. Por eso el Código Civil nos establece que la personalidad de los seres humanos se inicia con el nacimiento y se perderá con la muerte. Desde luego, trae aparejado esos acontecimientos del derecho natural que nos generan derechos inherentes, pero también obligaciones que la propia norma jurídica nos está protegiendo. Desde luego, los estatutos ya escritos, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos van a otorgar derechos y garantías individuales de libertad, de acción, de petición y los derechos políticos. Porque recordemos que nuestro país, como sistema social, es independiente. Como sistema jurídico, tiene instituciones encargadas de impartir, procurar y administrar justicia, pero que desde el plano de los poderes del Estado, del gobierno, vivimos en una democracia. México no tiene un gobierno absoluto, afortunadamente. ¿Sí? Por tanto, esa persona también puede ser clasificada en una persona ficticia, una persona moral o una persona jurídico-colectiva, que es ese conjunto de individuos que se van a asociar para realizar un fin lícito. Yo lo llamaría así. La persona moral es un ente ficticio encargado de realizar actos lícitos con fines económicos, sociales, culturales y políticos. Ahora, dentro de los conceptos jurídicos de carácter material, son aquellos que se van a constituir permanentemente en la norma jurídica. Y aquí vamos a ver la primera figura como sujetos de derecho, la persona en sí. ¿Qué es la persona? Desde el punto de vista etimológico, la persona tiene su origen en lenguas clásicas. Deriva del sustantivo latino persona, personae, y del verbo persono, per y sono, as are. Es decir, significa sonar mucho o resonar, así de simple. Pero también es un sustantivo que se le designaba a cada individuo a través de una máscara o careta que usaban los actores, que personificaban los actores. ¿Para qué? Para que a la par de una caracterización
se alzara la voz o se lanzara una voz. Desde luego, las personas, al ser actores y sujetos de derecho, tienen una vida social y jurídica con respecto de la norma dirigida. Y su estudio serán los conceptos jurídicos de carácter fundamental quienes analicen esas perspectivas. A la persona desde el punto de vista de la filosofía general, desde la perspectiva de la filosofía del derecho y desde el punto de vista jurídico formal. Es decir, conforme a la doctrina, al Código Civil y a la parte de los estudios históricos del derecho. Primer criterio, la noción filosófica de persona nos habla que la persona, o sea, es decir, los seres humanos, tenemos raciocinio y nos vamos a diferenciar de los animales propiamente, pero que dentro de esa sustancia individual tenemos un proceso natural de razonamiento. Ahora, el individuo siempre va a participar en una sociedad por naturaleza y sobre todo se le darán condiciones individuales. Por lo tanto, las personas podemos ser individuos, pero no todos los individuos podemos ser personas. ¿Ok? Esto tiene mucho que ver con las condiciones de naturalidad. O sea, pues, que en este sentido nosotros estemos propiamente con elementos, atributos únicos, insustituibles e irrepetibles. Nadie puede ser igual a otra persona. Pudieras tener media filiación o rasgos característicos, pero afines, pero no eres igual, ¿sale? Ahora, desde el punto de vista filosófico, jurídico, el hombre es una entidad o es un ente real que posee cuerpo, posee vida, y esa individualidad le va a llevar a singularizar su razón y su libertad, porque nosotros somos libres de elegir cuál será el comportamiento que vamos a adoptar con respecto de la colectividad, pero que esa libertad puede estar sujeta al orden normativo, porque a lo mejor mi libertad pudiera estar transgrediendo derechos fundamentales de mi conciudadano, ¿sí? Desde el punto de vista de persona física, el humanismo nos dice que se va a caracterizar a través de un pensamiento filosófico, jurídico y tradicional, pero que la persona jurídica, al ser un ser humano físico, desdeña ese elemento de racionalidad y libertad, porque si los hombres no fuéramos libres, no seríamos personas, ¿sí? Y por lo tanto, al no ser personas, pues no habría normas jurídicas que nos regularan. Para el derecho se estima que la persona física, desde una concepción de carácter formal, es aquel sujeto al que se le atribuyen derechos y obligaciones. Y que esa persona, al ser una realidad, necesitará de poseer individualidad, raciocinio, libertad, el elemento volitivo y ser sociable. ¿Para qué? Para que nosotros en la razón de ello obtengamos dignidad y que esa estructura lógica de la norma jurídica sea el dato real más comprendido y formal del sujeto de derecho. Que el hombre, ya sea en una característica activa o pasiva, va a generar relaciones jurídicas. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de obligaciones y contratos civiles. ¿Sí? Que la persona no es lo mismo persona jurídica física que ser sujeto de derecho. La persona jurídica y la personalidad son las aptitudes que nos otorga la norma, el Estado mismo. La persona física es el ser humano en sí. ¿Ok? Nuestro autor Preciado Hernández nos abarca desde tu concepto filosófico jurídico que el hombre es el sujeto natural apegado a un orden normativo, que al ser humano piensa, es racional y es libre, y que determinará su voluntad cuál será esa disyuntiva de encaminar sus pasos, pero que tiene que observar todos los preceptos jurídicos y adaptarse al derecho propio. ¿Por qué? Porque la razón y la libertad, al ser humanas,
son necesarias y que estén reguladas y toleradas por el orden normativo jurídico. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista formal de persona, el Código Civil y la doctrina civil nos dice que todo ente es sujeto de derechos y obligaciones, pero que se va a aludir a los humanos como personas y se va a diferenciar de las personas morales, primero a las personas físicas como seres humanos y a las personas morales como entes. Yo agregaría entes ficticios que hacen un grupo de personas, ¿para qué? Para un fin común. Esto en concordancia con los artículos 22 y 25 del Código Civil Federal. Ahora, que su personalidad se ha de ver en la aptitud de la calidad que él obtenga, ser sujeto activo o pasivo de acuerdo a la relación jurídica, y que se le reconozca personalidad para ambas figuras, tanto personas físicas como personas morales, que no se deben confundir estos elementos de personalidad jurídica con el sujeto de derecho, ya lo dije. ¿Por qué? Porque la persona física es el ser humano. La personalidad la adquirirás de acuerdo a tus atributos de la persona, pero que al ser un ente, cuando estamos hablando de personas morales, el orden jurídico te dice que se va a constituir por entidades, pero que esas entidades van a estar integradas por seres humanos. Bien, persona física. La persona física es ese ser humano que desde que nace tiene vida y tendrá vida hasta que sus condiciones propias le digan que va a morir. Desde luego, se le va a atribuir una capacidad, una personalidad, y la capacidad se dividirá en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿De acuerdo? La capacidad de goce es aquella con la que nosotros nacemos ya por hecho, que es generadora de derechos, ¿sí? La capacidad de ejercicio serán esos derechos para ejercer, celebrar actos, comercializar productos, celebrar matrimonios, y esa capacidad de ejercicio o esa capacidad de ejercer mis derechos civiles y políticos la adquirirá el ser humano al cumplir 18 años, al menos aquí en México. ¿Por qué se dice que el ser humano es viable? Porque es esa aptitud de vivir cuando ya la desarrolló después del alumbramiento. En esta parte, el Código Civil establece que un ser humano para que sea viable necesitará vivir cuando menos 24 horas posteriores a su alumbramiento, o bien que sea presentado ante la oficialía del registro civil. Que la persona física es sujeto susceptible de ser que titular de derechos y obligaciones independientemente de que nazcas hombre o mujer. Ahora, hay un inicio y una extinción de la personalidad jurídica con el surgimiento de las personas físicas. ¿Por qué? Porque son esos fines alcanzados individualmente a través de la seguridad jurídica, que de acuerdo a ciertas condiciones de ficción, la doctrina plasma al legislador. Pero ojo aquí, cuando la persona física nace y es viable para la vida, es porque ya surgieron sus primeras consecuencias. Pero ojo, el ser humano desde que es concebido entra bajo tutela de la ley. Y me refiero a concebido desde esa interacción sexual entre el óvulo y el espermatozoide. ¿Sí? Por eso la persona está protegida por el Código Civil. No me voy a meter en temas de estas antinomias jurídicas que tienen por un lado el Código Civil y el Código Penal. ¿Sí? Ahora, en esta cuestión, la extinción el inicio de la personalidad se dará con el nacimiento, que hayan transcurrido 24 horas de tu alumbramiento o que seas presentado ante oficial del registro civil. Ahí adquirirás tu personalidad, pero que se va a extinguir con la muerte, ¿vale? En el caso de las personas morales o jurídico-colectivas,
Su nacimiento será cuando la escritura, el acta o la sociedad propia den vida a ese ente ficticio y perderá su calidad como tal cuando los socios decidan liquidar esa sociedad. Ahora, la capacidad de las personas físicas, lo que acabo de referir, se va a adquirir por el nacimiento y se va a perder con la muerte. Replico una vez más. Desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo amparo y protección de la ley. ¿Sí? Por eso de repente tenemos figuras en materia penal como el aborto. No es lo mismo un aborto espontáneo, que a lo mejor el producto de la concepción se desprendió del cervix, del útero, y ahí extinguió su vida, a que ese aborto sea provocado por condiciones de negligencia médica, en clínicas clandestinas, o porque les den hierbas abortivas, lo que sea. Pero entra bajo el amparo y protección de la ley. Ahora, aquí en esta parte hay una teoría en la legislación civil mexicana llamada el nasciturus, que es esa condición de personalidad jurídica y ese derecho que nosotros tenemos de nacer, que nadie nos tendría por qué privar de la vida desde el momento en que somos concebidos. ¿Sí? Pero que ese ataque a esa persona que está concebida va a atentar contra la vida humana y sobre todo tendrá que ser dilucidado, analizado, incluso punibilizado y judicializado con todas las agravantes. ¿Por qué? Porque ese producto de la concepción está en una desventaja absoluta y el Naciturus nos dice que todo abuso de la fuerza tiene que estar castigado. Esto es conforme a la interpretación del Código Civil, pero que desde el ordenamiento la personalidad se inicia en realidad con la concepción del sujeto, bajo el siguiente criterio. Nos dice el Código Civil Federal, en su artículo 22, que esa personalidad se va a iniciar con el nacimiento y se va a extinguir con la muerte, pero que desde el momento de la concepción, la persona física, específicamente la persona física, entra bajo el amparo de la ley y que para los efectos se le tendrá por nacido después de las 24 horas o bien que sea presentado ante la oficialidad del registro civil, de acuerdo al artículo 337. Ahora, en lo que se refiere a la terminación o extinción de la personalidad jurídica de las personas físicas, el propio Código Civil establece que esa personalidad se va a extinguir con la muerte, cualquier circunstancia de muerte, de acuerdo al artículo 22. Pero pudiera caber una posibilidad, sobre todo en casos de desaparición forzada de personas, que la terminación de la personalidad jurídica se presuma ya bajo un acto jurídico, bajo una sentencia o una resolución. ¿Por qué? Porque si bien cuando se habla de muerte es la muerte biológica de una persona, pero cuando se hubiera ausentado de su residencia o haya desaparecido, de acuerdo a los criterios del artículo 648 de la Codificación Civil Federal, nos habla de una presunción de ausencia. Y aunque se ignore su paradero, judicialmente se puede presumir su muerte. Una persona que tiene ya años desaparecida, podríamos presumir su muerte, de acuerdo al artículo 705 del Código Civil. Aunque hay sus excepciones, porque hay casos en donde personas que han, por ejemplo, demencia senil, Alzheimer, que se han salido de su casa, los han encontrado vivos después de muchos años. Ujú. En el caso de desaparición forzada de personas es un poco más complejo el asunto. Bien, las personas morales. Si por un lado tenemos que la persona física es ese ser humano, esa persona que tiene vida, que tiene cuerpo, que tiene mente, que es viable y apta para convivir en una sociedad, esta misma inteligencia de las personas físicas de agruparse, de hacer una sociedad, dará origen a la persona moral o a las personas morales, que de acuerdo al número de actividades, orden material, económico, científico, técnico, administrativo, deberán entenderse como una sola entidad de acuerdo al derecho de asociación y existirá la posibilidad de generar derechos y obligaciones susceptibles de consecuencia jurídica. ¿De acuerdo?
pero también se les va a denominar como personas jurídico-colectivas y que estas personas se van a definir como asociaciones civiles, sociedades mercantiles, instituciones formadas para una consecución con fines de lucro o con fines eh, lícitos, con fines de ganancia, de dinero, ¿sí? Entonces, que en esta parte, los fines de lucro siempre generarán cuestiones de dinero. Las cuestiones altruistas no persiguen ganancias. De ahí que se distingan, de acuerdo a su representatividad, cuáles son esos fines económicos o de lucro que tienen las sociedades civiles o comerciales y aquellas que no perciben ganancias, como lo son las fundaciones, la iniciativa, la condición de institución de asistencia pública, por ejemplo. Ahora, dentro de las personas jurídico-colectivas son esas entidades que se van a realizar para un fin común, integrado por hombres a los que el derecho objetivo les da capacidad de tener derechos y obligaciones, pero que las personas jurídicas colectivas sí pueden ejercer sus derechos, siempre y cuando no contravengan el interés general, el interés público. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas personas reconocidas por el Estado como jurídico-colectivas o personas morales? El propio Estado como gobierno, los gobiernos estatales, los municipios, las asociaciones y sociedades civiles, asociaciones y organizaciones políticas de carácter estatal, las instituciones de asistencia privada, sobre todo la beneficencia, las reconocidas por todas las que diga las leyes federales y las que operen en las 32 entidades federativas que hacen la República Mexicana. Entonces, del vocablo persona moral será esa contraposición contra la persona humana. O sea, recuerden que persona moral no es aquello de la ética y la moral, no. O sea, moral se refiere a esas condiciones de cómo se entiende el origen de la realidad de su derecho, ¿sí? ¿Qué tan lícita es esa sociedad? ¿Qué tan lícita es el dinero de donde provienen sus recursos? Ahora bien, esos elementos de las personas morales deberán ser que es un conjunto de dos o más personas físicas. Recuerden, dos o más personas físicas, o dos o más personas físicas o morales, pero que van a dar origen a una sola entidad. ¿Para qué? Para constituir mediata o inmediatamente por hombres. Que deben tener un objeto, motivo, fin lícito, que no contravenga el bien común, que sean reconocidas por el Estado a través de qué? De los estatutos jurídicos ya establecidos, que intervengan en una vida jurídica en el concepto de ejercer derechos, pero también que cumplan con sus obligaciones a través de quién, de los representantes legales, de sus administradores, que esto es chamba de ustedes, mis queridos administradores, o de los mandatarios que ellos nombren, o que nombren los tribunales. Ahora, de acuerdo con estos conceptos de persona moral y persona física y ya hecha su previa diferenciación, el Código Civil establece que todas las personas tenemos una serie de atributos. Y esos atributos nos van a diferenciar de una persona con otra, de una empresa con otra. Por lo tanto, esos atributos de la personalidad son el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio. ¿De acuerdo? A diferencia de las personas morales, de las personas físicas, las personas morales no poseen estado civil. Su estado civil lo caracterizará el tiempo que dure esa sociedad en función. Aquí las tenemos. De mi lado izquierdo, quizá derecho para ustedes, podemos tener a la persona física, que posee un nombre, un domicilio, una nacionalidad, un estado civil y un patrimonio. A mi derecha, izquierda, quizá para ustedes, serán las personas morales o jurídico-colectivas, que poseen un nombre, un domicilio, una nacionalidad. Y si se dan cuenta en la diapositiva, ahí estamos relacionando al estado civil con la duración de esa entidad. ¿De acuerdo? Que en este sentido,
Eh, a ver, permítame un segundito, por favor. No. Que en este sentido, todo, o sea, poseen los mismos atributos con excepción del estado civil, ¿sí? Ahora, el nombre. El nombre es ese atributo que sirve para designarnos a las personas como únicos, que nos va a diferenciar de las cosas para que no seamos tratados como tal, y que va a designar ese atributo para individualizarla y distinguirla de otras. El domicilio, junto con el nombre y el patrimonio, son de los elementos principales y esenciales que debe poseer la persona física, porque si no, ¿cómo va a operar? ¿Cómo va a vivir? Y le corresponderá ubicar a cada persona en el espacio determinado de acuerdo a los ingresos. Ahora bien, ese domicilio se deriva de la residencia o permanencia por más de 6 meses en un lugar fijo, en un lugar establecido, y que será necesaria la habitualidad cotidiana después de los 6 meses. La palabra domicilio deriva del latín domus colo, domus colore, que significa habitar una casa. ¿Sí? No se puede llamar domicilio a esas personas que van habitando el domicilio por temporadas cortas, sino más bien ese es el lugar habitual, consuetudinario, que se está habitando constantemente. La nacionalidad. La nacionalidad es ese atributo jurídico que me hace ser miembro de un Estado como individuo y será ese vínculo jurídico que me relacione con el país que he nacido y al que pertenezco. Del vocablo nacional y nationis significa nación. Nacionalidad, palabra raíz, nación. Ahora, hay dos criterios, de acuerdo a la Constitución política, para adquirir la nacionalidad. El primero de ellos pudiera ser nacionalidad originaria, que ya sea que seas hijo de padres mexicanos y que hayas nacido en México, o que no sean padres mexicanos, pero hayas nacido en México, que hayas nacido en cualquier extensión territorial, ya sea buques, aeronaves, embajadas, consulados, que estén fuera de México, pero al ser entidades mexicanas se consideran del país, joven. ¿Sí? Y la nacionalidad derivada que se celebrará mediante un acto jurídico llamado Carta de Naturalización. Todo extranjero que quiera internarse en nuestro país y vivir como mexicano tendrá que celebrar ese acto jurídico ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Para qué? Para que ellos le otorguen el documento necesario de acuerdo a los requisitos de ley y se convierta en ciudadano mexicano. ¿Vale? Ahora bien, el estado civil se va a referir a esa condición o manera que nosotros los hombres vamos a establecer. O sea, en esta parte se van a encontrar constituidos los elementos tanto de la sociedad como de la familia, pero van a ir acompañados de ciertas calidades. Y esas calidades, al ser de carácter natural, será la voluntad propia del hombre modificarlas. El Estado va a intervenir en ciertas cuestiones, porque a lo mejor los va a dividir en un estado natural o en un estado civil de carácter público o privado, y que comprenderá esas cuestiones de libertad y de ciudadanía, mientras que la cuestión privada solamente lo va a reducir al derecho de familia. Es decir, si estamos hablando del derecho privado, el estado civil que yo ostento, perdón, actualmente es soltero, yo soy soltero. Si es mi voluntad contraer nupcias con una mujer, ahí estoy modificando mi estado civil. Ajá. Pasará de ser de soltero a unión libre o concubinato o en su defecto, casado. ¿Sí? Insisto, en cuanto a las personas morales o jurídico-colectivas, ellos no poseen estas condiciones del estado civil. En todo caso, será la duración que tenga de vida útil esa empresa. ¿Ok?
Ahora, de acuerdo a los estatutos del patrimonio, junto con el nombre, será de las instituciones y atribuciones muy fundamentales. ¿Por qué? Porque es importante generar dinero, generar inmuebles, generar algunos derechos reales. Vamos adelante, vamos a ver con el tema de derechos, perdón, de bienes. Y que el patrimonio se va a definir como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona, que ostenta una persona, que caben en una universalidad jurídica y como una unidad y entidad propia del derecho. Ahora, hago la precisión. Al definirse como conjunto de bienes y obligaciones, pero también derechos, no nada más se trata de recibir dinero, jóvenes. Las deudas, si es que las hay, también entran al patrimonio. ¿De acuerdo? Ahora, con esto, jóvenes, vamos entendiendo que la propia norma jurídica nos va a establecer dónde está ubicado el derecho civil. Vamos a recapitular. El derecho civil pertenece a un área que se llama, una rama que se llama derecho privado. Y que el derecho privado es ese sistema de mandos, ese encargado de regular las relaciones jurídicas de los particulares, que se va a encargar de las cuestiones familiares, internacionales, de carácter privado y algunos actos de comercio. ¿De acuerdo? Que el derecho privado tiene relación intrínseca con el Estado y los particulares, que sus principios son el elemento autónomo de la voluntad propia de los seres humanos, que se encuentran en un mismo plano, que no, a veces no están bajo supeditación del Estado, pero cuando el Estado quiere participar como un particular, no actúa como autoridad así como tal, sino como un particular propio. Ahora, que se van a desprender del derecho privado dos ramas específicas, el derecho civil y el derecho mercantil. El derecho civil será esa persona en su carácter de ser humano, ¿para qué? Para ser titular de un patrimonio, de un nombre, de un grupo social, de la familia. Que el derecho mercantil se va a encargar específicamente de los actos de comercio y todo lo referente a los comerciantes, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de nosotros tenemos ese elemento de individualidad que nos va a distinguir de unos con otros. Aquí lo relevante es que para ello debemos entender primero la constitución política. Yo les invito a que ustedes descarguen esos dispositivos o bien compren una constitución para que la estudien y de acuerdo a ese estudio jurídico y social entiendan de dónde se desprende el Código Civil. ¿Por qué? Porque es importante establecer un Código Civil, porque ahí va a establecer mucho de lo que vamos a ver a lo largo de este curso. Porque ahí vamos a ver que también ese Código Civil establece las normas de los particulares con respecto de su plano social, de una línea horizontal, pero que cuando se trate de la subordinación del Estado, nos marcará esa línea jurídica. Entendimos que nosotros, los seres humanos, al ser personas, somos los sujetos de derecho, es decir, esta parte de la norma a quien está dirigida, o sea, nosotros que entendimos que la persona física es ese ser humano viable, apto para la vida, susceptible de ser protegido por la ley desde el momento de la concepción y que de acuerdo a sus generalidades y su transición por ese plano terrenal también va a morir y generará efectos jurídicos esa muerte. Que de acuerdo a sus atributos, esas personas, tanto físicas como morales, poseen un nombre, un domicilio, una capacidad que se divide en goce y ejercicio, una nacionalidad, que la diferenciación entre el estado civil de las personas físicas, que puede ser soltero o casado o concubinato, las personas morales no tienen ese estado civil. Tendrán la duración de la empresa, de la sociedad en general. ¿De acuerdo? Que poseen esas cuestiones inherentes a la capacidad de goce y ejercicio. Ahora, de acuerdo a la persona moral, ellos podrán establecerse
desde el sector público, desde el sector privado. ¿Qué relación tiene con el derecho civil o mercantil, administrativo, laboral? Pues lo dije al principio de la sesión. O sea, vamos a ir viendo qué es la administración pública. Una secretaría de Estado puede ser una persona moral, ¿sí? No puede ser, es una persona moral, ¿de acuerdo? Que estas personas morales pueden hacer y celebrar actos de comercio, sí, también. Ahora, que de acuerdo a esa participación colectiva, las personas físicas y morales tienen un domicilio establecido y ese domicilio tendrá que ser mínimo con 6 meses de residencia permanente y continua, que tienen una nacionalidad mexicana o extranjera, porque también las entidades extranjeras pueden invertir aquí al país, y sobre todo el patrimonio, que es ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de crear ¿qué? Riqueza, estabilidad económica. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, pues con esto doy por concluida la sesión del día de hoy. De verdad les invito a que lean un poquito la Constitución Política, lean un poquito el Código Civil, revisen la presentación que les voy a hacer llegar a su plataforma y principalmente suscríbanse a mi canal. Ahí van a encontrar más material en materia jurídica por si no les queda claro. ¿De acuerdo? Pasen excelente día y yo me despido. Muchas gracias.